Por favor, abran sus Biblias al libro de Esther. Esther capítulo 2. Esta mañana vamos a seguir con nuestro estudio de la historia de Esther. El domingo pasado vimos el banquete que Asuero, el rey del imperio de Persa, dio, y su esposa, su reina Vasti, ella deshonró a Asuero cuando él la invitó para venir y ella no vino. Y Asuero hizo un decreto que él divorciaría a ella y que todas las mujeres deben ser sujetas a sus maridos en el hogar. Entonces, capítulo 1 era un mundo pagano. No había ni un judío, ni una mención de Dios. Estamos muy lejos de Jerusalén. Estamos en exilio. Estamos en Susa, un capital del imperio de Persa. Y en capítulo 2 vamos a ver la introducción o presentación de las personas de Esther y de otros que estarán en el resto del libro. Estamos en Esther capítulo 2. Esther capítulo 2. Y lo que vamos a hacer es leer el capítulo y voy a hacer un comentario durante la lectura. Voy a explicar lo que está pasando y luego entraremos en el bosquejo. Leamos entonces Esther capítulo 2 en la palabra de Dios. Pasadas estas cosas, después del banquete, después de todo, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron, y en este momento 3 años han pasado. 3 años han pasado, veremos esto en otra parte del capítulo. Pero entre capítulo 1 y 2 hay 3 años. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío. Esto es la introducción, la presentación de los judíos aquí. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje, o de Quis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadassah, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Unas cosas brevemente. Hadassah, en versículo 7, dice, y había criado a Hadassah. Eso es un nombre hebreo. Hadassah es un mirto, el árbol o la planta, un mirto. Y Esther es un nombre persa que significa estrella. Entonces, por eso tiene 2 nombres. Uno en hebreo, el otro de donde está en el imperio de Persa, en Susa. Y noten, eso será importante, la genealogía de Mardoqueo. Mardoqueo es del tribu de Benjamín. Vamos a regresar a esto, pero quiero que lo noten en este momento.
Ahora, versículo 8. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos, los ojos de Hegai, el eunuco, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Eso será importante para el resto del libro. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Sascás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Unas cosas. Hay 2 casas para las doncellas, porque la primera es de las vírgenes y la segunda es de las concubines, las mujeres que ya han estado con el rey Asuero, y por eso hay 2 casas, una de vírgenes, otra de concubinas. Versículo 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que le veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes Tebet, en el año 7 de su reinado. Pausamos. En el año 7 de su reinado. Capítulo 1 es en el 3er año de su reinado. Esther pasó 1 año preparándose para su visita con el rey. Por eso dije que hay 3 años entre capítulo 1 y capítulo 2. Estamos en el 7 año ahora del reinado de Asuero, habiendo pasado 1 año Esther en la casa de las vírgenes preparándose para esto. Y el rey, versículo 17, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, honrándole a ella. Y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo. Esto es la segunda vez que lo mencionó. Porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 2 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey.
Ahora, hemos leído el capítulo que es sencillo. Esther es seleccionado, ella es elegida con muchas otras vírgenes en el imperio. Es llevada a la casa de las vírgenes, llevada al rey Asuero y luego escogida para ser su reina. Y también vemos Mardoqueo revela ese plan para asesinar a Asuero, y el caso es escrito en las crónicas del rey. ¿Qué podemos aprender de esta narrativa, de esta porción de la palabra de Dios? En el bosquejo que les he dado vamos a estudiar 4 notas de la narrativa, 4 lecciones de sabiduría y 3 conclusiones. Empezamos entonces en el primer punto, 4 notas de la narrativa. Les dije el domingo pasado que el libro de Esther trata de inversiones, cosas que parecen ser así, pero resultan al contrario, resultan lo opuesto. Entonces, aquí vemos varias inversiones en la narrativa de capítulo 2 del libro de Esther. Primero, vemos una inversión de fortuna. En el principio del capítulo, vemos a una niña, una huérfana, y al fin del capítulo es una reina. En la primera parte del capítulo es una exiliada, una huérfana exiliada. Al principio del capítulo es la reina del imperio. Al fin del capítulo, eso es una inversión de fortuna. Y también eso es una posibilidad, no lo sé. Unas personas creen que Mardoqueo también era un oficio en el reinado de Asuero, porque por varias razones. Decimos, ¿por qué está a la puerta del rey? Mardoqueo siempre está a la puerta del rey. ¿Era un mendigo o algo así? No parece ser así. Entonces, ¿por qué está Mardoqueo en Susa? ¿Y por qué está a la puerta del rey vez tras vez tras vez? ¿Por qué él está tan cerca a Esther que él puede hablar con ella en la casa de las vírgenes, aún por una cerca? Pues es posible, si no probable, que Mardoqueo era un oficio en el reino de Asuero. Entonces vemos una inversión de fortuna, que una huérfana, una exiliada, resulta ser la reina de Asuero al fin. Y Mardoqueo, también siendo un exiliado, él resulta ser un oficio del rey, parece, no sabemos específicamente. La segunda inversión que vemos en Esther capítulo 2 es una inversión de virtud. En capítulo 1, Vasti es un ejemplo mal de una mujer. Obviamente discutimos que Asuero parece deshonró a ella también, no lo negamos, pero su desobediencia y la manera en que ella deshonró a Asuero es un ejemplo en la narrativa de una mujer mala, una mujer vicia, pero viciosa. Aquí vemos una inversión de virtud. Esther es lo opuesto de Vasti. Ella es completamente diferente. Proverbios capítulo 30, 21 al 23 dice: por 3 cosas tiembla la tierra, y la cuarta no puede soportar: por el esclavo cuando llega a ser rey, por el vil cuando se sacia de pan, por la mujer aborrecida cuando se casa, y por una criada que hereda a su señora. Los proverbios nos dicen que cuando una persona a quien faltan muchas cosas, cuando llega a tener muchas cosas, frecuentemente esta persona se convierte en un animal, un monstruo, por varias razones. Esther empieza como huérfana, exiliada, y resulta ser reina. ¿Qué pasa? ¿Es así Esther como en Proverbios 30? ¿Se enorgullece? ¿Se señorea sobre las demás?
No, vemos que Esther es humilde. Vemos que ella no se gloria en su gloria que tiene o resulta tener. Entonces ella no es como Vasti. Vasti, en la mente de Vasti, ella era importante, gloriosa, respétame, hónrame. Pero Esther es completamente diferente. Es una inversión de virtud. Ella tiene virtud que Vasti no tenía y que pocas personas tengan. Como los proverbios dicen, cuando un pobre llega a ser rico o un esclavo llega a ser rey, se convierte en un animal, en un monstruo, porque la gente quiere venganza. La gente quiere venganza. Cuando Donald Trump era presidente, todos los republicanos gritaron a los demócratas, ¿sí? Diciendo, jaja, ganamos. Y luego cuando gana Biden, todos los demócratas se ríen de los republicanos y dicen, jajaja, ganamos. Y los dos se aborrecen, los dos se odian. Y cuando cada uno tiene poder, lo usa se gloria en su poder sobre los demás. Esther no es así, una huérfana, exiliada. Ella llega al poder, ella llega a la gloria del reino, esposa de Asuero, pero la vemos como una mujer humilde, una mujer modesta, una mujer muy diferente de Vasti. Eso es y regresaremos a esto, pero es una inversión de virtud. Número 3, vemos una inversión de muerte. Hay un plan para asesinar a Asuero, pero los asesinos se convierten en los asesinados. Ellos son matados. Quieren matar a Asuero, pero ellos son matados. Hay ironía. Es una inversión. Y cuando dice en versículo, dice que fueron colgados en una horca, la costumbre de los persas y babilonios y asirios, esto no significa colgado del cuello, significa impalado, como en Esdras, capítulo 6, versículo 11. También he dado órdenes que a cualquiera que altere este decreto le sea arrancada una viga de su casa y él sea clavado, empalado en ella. Eso es lo que significa ser colgado en esos contextos. No es colgado por el cuello, sino empalado en una viga. Entonces esos dos eunucos que son investigados y su plan es revelado por Mardoqueo, ellos son colgados en una horca, que significa empalados en una viga. Esto también será importante porque veremos esta misma muerte en otra parte del libro. Y por eso cuando habla de la altura de los galos, ¿cómo se dice? Dame un momento. No importa, está bien. Entonces vemos una inversión de fortuna, la huérfana se convierte en reina, una inversión de virtud, Esther es diferente de Vasti, una inversión de muerte, los asesinos son matados, y finalmente una inversión del linaje de Saúl. Una inversión del linaje de Saúl. Para entender el libro de Esther, tenemos que entender este punto aquí. Esto es el punto principal del libro de Esther. Una inversión del linaje de Saúl. La narrativa nos dice que Mardoqueo es del tribu de Benjamín. Nos dice esto a propósito. Debemos entenderlo. El libro entero de Esther trata de la redención del linaje de Saúl. No lo puedo explicar completamente ahora porque el autor
el Espíritu Santo, por medio del autor, está introduciendo puntos importantes que serán importantes en otras partes de la narrativa. Entonces, tengan en la mente, Esther trata de la redención del linaje de Saúl. Y eso es una inversión. Parece ser así, pero es diferente al fin. Ahora bien, vamos a seguir al segundo punto en el bosquejo, 4 lecciones de sabiduría. ¿Qué podemos aprender estudiando capítulo 2? Número 1. Decisiones apresuradas frecuentemente tienen consecuencias permanentes. Decisiones apresuradas frecuentemente tienen consecuencias permanentes. Este libro y otras partes de las Escrituras enfatizan un hecho histórico, que las leyes de los persas y de los babilonios y otras naciones antiguas, sus leyes eran incambiables. Un decreto del rey, sea Asuero, sea Dario, sea Nabucodonosor, al decretar algo, así es, y ni el rey mismo puede cambiarlo. Vemos esto cuando Darío decretó que todos los que no adoran, que no oran a su Dios, serán matados. Y Daniel ora a su propio Dios, al Dios vivo y verdadero, y es echado en la cueva de los leones. Y Darío dice, eso no es lo que yo quería, pero no pudo hacer nada para rescatar a Daniel. Y no puede dormir toda la noche porque está afanada, está ansiosa acerca de Daniel con los leones. Aún el rey Darío no puede cambiar su propio decreto. Y veremos esto en otra parte de Esther. El decreto del rey no puede ser deshecho. Ahora, al fin de capítulo 1 había un decreto contra Vasti, un decreto para buscar a vírgenes para una nueva reina en el reino. Y en la primera parte de capítulo 2 dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Asuero recuerda la sentencia. Y cuando él hizo el decreto, estaba borracho y enojado. En el banquete. Furioso. Pero había decretado algo que no pudo deshacer. Es posible que él se arrepintió de su decisión porque él recordó o se acordó de Vasti, pero no puede hacer nada. Se acordó de ella. Ella era una mujer hermosa, pero la ha perdido en su ira, en su furor. Pero se acordó de ella, de lo que había hecho y de la sentencia contra ella. No hay nada que puede hacer. Ya ha decretado su fin. Proverbios 29:20. ¿Has visto a un hombre apresurado en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Cuando nosotros no pensamos, pero hablamos, podemos hacer decisiones o decir cosas que inmediatamente vamos a decir, ¿por qué hice esto? ¿O por qué dije esto? ¿O por qué decidí esto? ¿O por qué me comprometí a esto? ¿O por qué prometí esto? ¿Por qué firmé este contrato? Hay muchos ejemplos en nuestras propias vidas. Decisiones apresuradas frecuentemente tienen consecuencias permanentes o consecuencias que duran por mucho tiempo. Debemos aprender entonces la lección de considerar lo que estamos haciendo y las consecuencias posibles de aquella decisión. Hay muchos otros ejemplos en las Escrituras. Herodes, uno de los Herodes, eso es un título, Herodes, no es un nombre, sino un título.
él puso a Juan el Bautista en la cárcel. Encarceló a Juan el Bautista. Y no quería hacer más, pero él hizo una promesa a su esposa y a la hija de su esposa: te daré cualquier cosa hasta la mitad de mi reino, a mi reinado. Y la hija, habiendo hablado con su madre, dice: yo quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y dice que Herodes se entristeció, pero tuvo que hacerlo y mató a Juan el Bautista. Hay muchos ejemplos de juramentos o palabras apresuradas que tienen consecuencias horribles. Obviamente esas personas deben decir: un juramento para pecar es un juramento que debo quebrantar. No voy a cumplir con un juramento para pecar, pero el punto es que ellos en su condición apresurada han hecho decisiones que tienen consecuencias permanentes. Asuero se acordó de Vasti y de lo que había hecho y de la sentencia contra ella. Número 2. Acepta consejos y mandamientos. Acepta, sujétate a consejos y mandamientos. Hemos notado la virtud de Esther en contraste con los vicios de Vasti. Y la narrativa enfatiza que Esther es una mujer, ¿cómo se dice? Submissive. Es una mujer obediente, sometida. Bueno, es una mujer que no lucha contra autoridad. La narrativa enfatiza su obediencia, su sumisión mucho. En capítulo 2, versículo 20, dice: y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo. Y luego la narrativa nos dice: porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Noten, toda su vida con Mardoqueo, ella había respetado a Mardoqueo y obedecía a Mardoqueo. Eso es un ejemplo de otros ejemplos de su obediencia. La narrativa enfatiza su obediencia. Vemos que Esther recibe los consejos del eunuco Hegai. Él le enseña, él le instruye: si quieres ser exitosa, si quieres prosperar aquí, haz estas cosas. Y dice que ella recibió su consejo, aceptó su sabiduría y avanzó sobre todas las demás vírgenes. En cada momento, Esther se sujeta a los consejos y los mandamientos que se le dan. Ahora bien, lo que quiero enfatizar es que, aunque la narrativa enfatiza eso como virtudes para una mujer, también son virtudes para todas personas, porque todos nosotros estamos bajo autoridad. Y todos nosotros necesitamos consejos y no podemos evitar mandamientos. Debemos aceptar consejos, debemos obedecer mandamientos del corazón. Los proverbios están llenos de esto, que el sabio recibe consejos, el sabio obedece mandamientos. Unos ejemplos. Proverbios 10:8. El sabio de corazón aceptará los mandamientos, pero el de labios insensatos será arruinado. El sabio de corazón aceptará los mandamientos, pero el de labios insensatos será arruinado. Y también versículo 17 aquí: el que guarda la disciplina está en el camino de la vida, pero el que descuida la reprensión hace errar. El que guarda la disciplina. Gracias por la disciplina, eso me ha ayudado. Estoy en una posición mejor después de esta disciplina. Dice que las vírgenes en la primera casa tenían el privilegio de tomar cualquier cosa que querían cuando visitaran
al rey Asuero. Significa que pueden vestirse con lo más fino, lo más precioso de todo el imperio. Pero dice que Esther solamente tomó lo que el eunuco había recomendado. Esto implica o significa que ella no se vistió en demasiado gloria. Esto significa que el eunuco sabía, esto es lo que impresionará al rey. Y ella dice, ok, no voy a hacer lo que yo quiero. Esto no es acerca de mí vistiéndote en la máxima gloria que quiero. El punto, el propósito es ganar el favor de Asuero. Voy a respetar el consejo del eunuco, voy a escuchar y voy a obedecer. Y lo hace y tiene éxito. Pero el consejo del eunuco es sabio por varias razones. Lo que quiero decir es que Esther tuvo la oportunidad de tomar muchas cosas y no tomó demasiado. Él no tomó demasiado. El eunuco le aconsejó, no tomes demasiado, solo lo que yo te digo. Y ella entonces obedece. Ahora bien, leamos Proverbios 23, 1 al 3. Vamos a ver si el consejo del eunuco es sabio. Proverbios 23, 1 al 3. Cuando te sientes a comer con un gobernante o un rey, considera bien lo que está delante de ti. Pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan de engaño. ¿Qué significa esto? Significa que cuando estás con los que tienen todo y te dicen, aprovéchate, lo que quieras puedes tenerlo. El proverbio dice, eso es engaño. Estos ricos no quieren darte todo, entonces no tomen todo. Tomen un poquito y vivirás. Pero si estás a la mesa de un rico y comes y bebes y tomas, el rico se enojará contra ti. El eunuco sabe, estamos con el rey, tú puedes tener todo, pero te voy a aconsejar a tomar un poquito. Y esto, obviamente, era consejo sabio para Esther en el contexto de un rey. Acepta consejos y mandamientos. Nosotros no cenamos con reyes. No cenamos con reyes, pero necesitamos consejos y mandamientos. Necesitamos sabiduría y disciplina. Y debemos aceptarlos. O aceptarlas, sabiduría y disciplina. Número 3. La honra sigue la humildad, no la soberbia. La honra sigue la humildad, no la soberbia. Esther capítulo 2 honra a Esther por sus virtudes. Y dice que otras personas también la honraron. Otras personas reconocieron las virtudes de Esther. 3 veces dice que ella ganó favor del eunuco en versículo 9, ¿cómo lo dice? Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Y también en versículo 15 dice, ganaba el favor de todos. Y en versículo 17 dice que halló gracia en los ojos de Asuero, en los ojos del eunuco, de todos y de Asuero. Dice 3 veces ella halló gracia o ganó favor. Entonces las otras personas ven sus virtudes. Ven que ella es diferente de las demás. Todas las vírgenes son bellas, porque son las más bellas del imperio, y el imperio es vasto, es gigante. Entonces la diferencia entre ella y las demás no es su parecer. Todas ellas son bellas, son hermosas,
Pero ella es diferente. Ella es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Ella era humilde. Ella era humilde. Ella ganó favor y halló gracia por su carácter, su humildad y su virtud. 2 Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. 27:2. Que te alabe el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus propios labios. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. ¿Cuál es lo opuesto? Cuando viene la humildad, viene también la honra. Con los humildes está la sabiduría. Entonces, los otros alaban a Esther porque ella es digna. Ella es humilde. Ella no es como Vasti queriendo la gloria. Ella es humilde, respetable, digna de honor. ¿Por qué? Porque es humilde. Y el tema de la humildad y la soberbia será un tema en todo el libro de Esther. Entonces regresaremos a esto muchas veces. No se cansen de este tema porque regresará muchas veces. Pero la vemos. ¿Por qué fue honrada Esther? No por su belleza. Todas las doncellas eran bellas. Por su virtud, por su humildad. Ella halló gracia y ganó favor en los ojos de todos. Número 4. Dios convierte lo malo en lo bueno. En este capítulo hay por lo menos 4 malos grandes o males grandes. El divorcio de una mujer por falta de respeto, eso es un mal. La esclavitud de Esther, dice que ella fue llevada a la casa de las vírgenes y llevada al rey Asuero. Eso es esclavitud. También vemos el matrimonio forzado de Esther y también un plan para asesinar a Asuero. Entonces, divorcio, esclavitud, matrimonio forzado y asesinos. Todo esto en capítulo 2. Pero vemos que estas cosas se convierten en bendiciones para Esther y Mardoqueo y muchos más. No podemos explicar todo porque vamos a ver el desarrollo de esto. Pero el punto es, debemos empezar a notar que Dios convierte lo malo en lo bueno. Dios usa el mal para llevar a cabo el bien. Todas las cosas ayudan a bien según el plan de Dios. Capítulo 2 está poniendo muchas cosas en su propio lugar para empezar a llegar al fin, al desarrollo y la conclusión de la narrativa. Entonces debemos reconocer los males en este capítulo: divorcio, esclavitud, matrimonio forzado, asesinato. Pero debemos reconocer que Dios, aunque Dios permita estas cosas, no las permita sin un propósito. Tiene propósitos y está guiando todas las cosas hacia esos fines, esos propósitos por los cuales Él decretó estas cosas. Ahora bien, esto nos conduce a la tercera parte del sermón, del bosquejo. 3 conclusiones. Número 1. ¿Dónde está Dios? Les dije el domingo pasado que ni una vez en el libro de Esther se menciona a Dios. Ni una vez se menciona el nombre de Dios o cualquier cosa conexionado o relacionado a Dios, con Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? Pues vemos la mano de Dios en muchas maneras.
Ya hemos mencionado que Dios permite el mal, pero lo conduce hacia el bien. Pero también vemos en Jeremías 38:20, Jeremías le dijo, no te entregarán. Escucha, por favor, la palabra del Señor que yo te hablo, y te irá bien, y tu alma vivirá. Y Jeremías 29:4-7, y voy a explicarlo. A todos los que están en la cautividad, a quienes hice llevar cautivos de Jerusalén a Babilonia, edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman del fruto de ellos. Procuren el bienestar de la ciudad a la cual los hice llevar cautivos. Rueguen por ella al Señor, porque en su bienestar tendrán ustedes bienestar. En Esther estamos en exilio. Dios, cuando los de Judá estaban todavía en Jerusalén, Dios les dijo, israelitas, escúchenme, yo voy a exiliarlos. Entonces, no luchen contra los babilonios. Si ustedes se sujetan a mi disciplina, si ustedes se rinden a los babilonios, ellos no te matarán. Te van a deportar, sí, a otro país, pero no te matarán. Esto es lo que Jeremías 38:20 dice. No te entregarán y escucha la palabra del Señor y te irá bien. Sal de la ciudad, sal de Jerusalén, vaya con los babilonios y te irá bien. Sujétate a mi disciplina y yo te bendeciré en el exilio. Y en Jeremías 29, a todos los cautivos, sujétense a mi disciplina, vivan en las ciudades extranjeras, vivan en el exilio. Y cuando venga la hora, yo restauraré a ustedes, pero durante el tiempo del exilio, vivan con ellos y yo les bendeciré. El punto es esto. ¿Dónde está Dios? Vemos judíos prosperando en Susa. Mardoqueo, probablemente un oficio, pero aun si no, Esther, de una huérfana a la reina del imperio. Cuando vemos la gente, el pueblo de Dios, prosperándose en exilio, no es necesario decir, ¿dónde está Dios? Dios está haciendo lo que Él había prometido hacer. ¿Dónde está Dios? Bendiciendo su pueblo en el exilio. Los que se sujetaron voluntariamente a la disciplina de Dios fueron bendecidos. No fueron matados en Jerusalén, sí fueron deportados, pero prosperaron. También vemos, si preguntamos dónde está Dios, vemos a Dios cuidando para una huérfana. Dios dice en Salmo 10:14, por medio del salmista, ciertamente tú ves la vejación y la provocación, las miras para dar la recompensa. A tus manos se acoge el desdichado. Tú eres el amparo del huérfano. Y vemos también Salmo 113. Alto sobre todas las naciones es el Señor, sobre los cielos es su gloria. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, el que mora en lo alto y se humilla para mirar en el cielo y en la tierra? Levanta del polvo al pobre y al necesitado enaltece desde la basura para hacerle sentar con los nobles de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, feliz de ser madre de hijos. Aleluya. Vemos una huérfana, una pobre, llegando a la gloria del imperio de Asuero. ¿Dónde está Dios? Siendo el Dios del huérfano, siendo el Dios del pobre, siendo el que ayuda al necesitado. Vemos a Dios llevando el bien del mal, bendiciendo su pueblo exiliado y cuidando para la huérfana. Segundo, 3 conclusiones. Segundo, ¿somos así para nuestro Rey?
¿Somos así para con nuestro rey? Hemos notado la humildad y la obediencia, el corazón sujetado de Esther. Y la narrativa promueve y alaba estas cosas como virtudes. Esther es un ejemplo bueno por su humildad y su obediencia. Las persas son figuradas, son presentadas como vanas y rebeliosas y desobedientes, pero Esther se presenta como humilde y sumisiva o obediente. Y como hemos dicho, esas virtudes no son buenas solamente para una esposa, sino para la vida. Y son virtudes que debemos reflejar como cristianos hacia Jesucristo. ¿Somos así para con nuestro Rey? ¿Somos humildes para con Jesucristo? ¿Somos obedientes a Jesucristo? ¿Vivimos para Jesucristo? Jesucristo dijo, si me amas, guardarás mis mandamientos. Y nosotros no lo amamos como debemos amarlo, porque no guardamos sus mandamientos como debemos guardarlos. No somos así para con nuestro Rey. Y nuestro Rey no es como Asuero. Punto número 3. ¿Es nuestro Rey así para con nosotros? Asuero quería la mejor de las mejores. Solamente las vírgenes hermosas para mí, dice Asuero. Y él rechazaría a las demás. Pero Jesucristo vino no para rescatar a los mejores de los mejores, sino los peores de los peores en nosotros. Pecadores, los que aborrecen a Dios y desobedecen a Dios y odian a Dios. Jesucristo vino para buscar a los perdidos, para rescatar a los condenados. Él no nos encontró en nuestra dignidad, al contrario, nuestra indignidad. Y Él nos da nuestra belleza. Él nos reparte nuestra hermosura. Él nos hace dignos. Él se entregó por nosotros. Él murió por nosotros. Él nos amó y murió por nosotros. Nuestro Rey no es como Asuero. Asuero no hace ni una gota de trabajo para ganar el favor de Esther. Ella siempre se presenta como un regalo para él y lo acepta. No, nosotros somos indignos y Jesucristo hace todo el trabajo de rescatarnos y atraernos. Él nos hace dignos. Él nos lava con su sangre y Él nos viste con su ropa de justicia. Nuestro Rey no es como Asuero. Y por eso debemos regresar a punto número 2. Debemos amarlo en una manera que no amamos ni a nadie. Porque nadie nos ha amado como Él nos ha amado. Nuestro Rey es un Rey perfecto y es nuestro esposo. Nuestro esposo cuida de nosotros, nos ama, provee para nosotros, derrota a nuestros enemigos, lucha por nosotros. Nuestro Rey no es como Asuero, pero debemos ser como Esther. Y debemos orar que Dios nos ayude para hacer esto. Amén. Oremos.